Ok, vamos entonces a resolver algunos problemas, algunos ejemplos todavía de mecánica cuántica antes de entrar a la parte de física atómica. Esto corresponde al capítulo 40 todavía. Este problema lo saqué del libro de Ian Coley. Por eso, como no están obligados a tenerlo, tomé la copia de ese libro y se las presento acá. Dice acá, posición más probable y posición promedio. Dos interesantes cantidades son las posiciones más probables y la promedio de la partícula. Considere un electrón en una caja rígida de ancho 1.0 por 10 a la menos 10 metros en el primer estado excitado, n igual a 2. Se refiere al problema de la caja, ¿verdad? ¿Cuál es la posición más probable y cuál es la posición promedio? Bueno, vamos a resolver el problema. Para encontrar la posición más probable, nosotros tenemos que definir dos cosas. Una, ¿qué es lo que estamos optimizando? Porque habla de más probable, o sea, un máximo, habla de un máximo. Es un problema de optimización. La función que vamos a optimizar es una probabilidad. Y en este caso es chi cuadrado, es una densidad de probabilidad, es chi cuadrado. Y entonces, luego nosotros, esa función para poderla optimizar, entonces lo que nosotros hacemos es que tomamos su derivada y la igualamos a 0 y encontramos cuáles son los valores que cumplen esa condición de optimización. Entonces, exactamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la función de onda para n igual a 2 en la caja cuadrada es esta que tenemos acá. Psi igual a raíz de 2L seno de 2pi entre L por X. Ustedes recuerdan las funciones de onda para la caja cuadrada. Es esa. Luego, entonces, la función al cuadrado, o sea, la función por su módulo, por su conjugado, como en este caso es real la función, simplemente eleva al cuadrado. Entonces va a ser 2L seno cuadrado de 2pi entre L por X. Y entonces aplicamos la condición de máximos y mínimos. Tomamos la derivada de la función, densidad de probabilidad, que es psi cuadrado, y la derivamos una vez con respecto a X, e igualamos eso a 0. Entonces, si derivamos con respecto a X, vamos a tener acá el raíz de 2L, y sale como está, perdón, el 2L que está aquí afuera, sale un 2 por el seno cuadrado, la regla de la cadena saca el 2πl interno, seno de 2πx entre lx, por la derivada interna, que es la derivada del seno, que es el coseno. Entonces, esta sería la derivada. Si nosotros igualamos esto a 0, para establecer la condición de máximos o mínimos, entonces nosotros vamos a ver que esto va a ser 0. Aquí está la explicación abajo. Esto va a ser 0 cuando el seno es 0. Y el seno es 0 en 2πx sobre L igual a 0, igual a pi, a 2pi, etcétera. O sea, acuérdense que el seno es 0 en esos valores. Cuando el argumento es 0, cuando el argumento es pi, cuando es 2pi, etcétera. Entonces, ahí va a ser 0 el seno. O cuando el coseno sea 0 también. Y entonces el coseno es 0 en los múltiplos de pi medios. O sea, en pi medios, 3 pi medios, etcétera. O sea que los máximos y mínimos se presentan en 0, L medios, L, L cuartos, 3L sobre 4. En esos valores de X, ¿verdad? Cuando X cumple esa condición. Despejando acá, ¿verdad? Por ejemplo, el primero sería acá, 2πx entre L igual a 0, X igual a 0. 2πx entre L igual a 2, X igual a L. Aquí en los otros, 2πx entre L igual a,
es que estoy admitiendo unas personas aquí. Entonces, 2πx entre L, cuando en el otro caso, cuando es igual a pi medios, entonces acá se cancela el pi, entonces quedaría cuando L es L cuartos, X es L cuartos, etc. Los últimos, o sea, L cuartos y 3L cuartos son los máximos. Yo quisiera que ahí ustedes hicieran lo siguiente. Él lo hace aquí con una, usa la figura 3810, dice ahí, con una curva, donde ve cuáles son los valores máximos. No la muestra acá. Pero lo que tienen que hacer ustedes es la condición de máximos. ¿Cuál es la condición de máximos? Para definir, porque aquí tienen una lista de máximos y mínimos. Para definir el criterio de que son máximos o mínimos, ustedes recuerdan que lo que tienen que hacer es tomar la segunda derivada. La primera derivada da esto. Toman la segunda derivada y eso les queda una función de X. Y van sustituyendo para ver cuáles son positivos y cuáles son negativos. Donde la segunda derivada es positiva, son mínimos. Y donde la segunda derivada es negativa, son máximos. Si ustedes usan ese criterio, van a encontrar que los L cuartos y 3L cuartos son los máximos. Estos dos que están acá. No lo hace aquí explícitamente porque lo hace gráficamente. Yo les recomiendo que ustedes tomen para máximos el criterio de la segunda derivada. Donde les da menor que 0, son máximos. Donde les da mayor que 0, son mínimos. Ustedes lo que quieren son los máximos. Entonces, en X igual a L cuartos y X igual a 3L cuartos, es máxima la probabilidad, ¿verdad? Lo que nos piden acá es máxima, es la posición más probable. O sea, es la posición que con más probabilidad se va a dar para la partícula dentro de la caja. Bien, entonces, ¿alguna pregunta ahí? Me voy a detener aquí 10 segundos por si tienen una pregunta ahí. Solo recuerden su curso de cálculo básico, de cálculo diferencial, en el cálculo 1 le enseñan eso a uno. Cuando optimiza, derivo 2 veces la función y si sustituyo los valores de X que son extremos, máximos o mínimos, donde me da negativo, son máximos, donde me da negativo son mínimos. Bueno, esos serían los valores más probables. Ahora, eso no es lo mismo que el promedio. El promedio es el lugar donde tiende a estar más tiempo la partícula, que es diferente a los máximos y los mínimos. El promedio es el lugar donde tiende a estar más tiempo. O sea, en qué posición está más tiempo, más veces la partícula. Entonces, como vamos a tomar el promedio de una variable, la variable que vamos a promediar es X, porque es la posición. Entonces aquí va f de X, que es X, y tomamos aquí la función de ponderación, que es la densidad de probabilidad, psi cuadrado. Entonces aquí tienen ustedes otra vez psi cuadrado, que es 2 entre L, seno cuadrado de 2pi entre L por X. Y colocan la X acá. Entonces, para hacer esta integral, pues entonces lo que utilizan es una de las identidades del doble ángulo. Ustedes saben que el seno cuadrado de un ángulo es 1 menos el coseno del doble ángulo. Entonces el doble ángulo, si el ángulo es 2pi entre L por X, el doble ángulo es 4pi entre L por X. Y entonces me queda esta expresión que está acá, ¿verdad? Para integrar. Vayan por favor al apéndice. En el apéndice, en el apéndice del libro de Servo inclusive están las integrales. Esta es una integral que se hace por partes, ¿verdad? Porque es sobre todo la segunda, porque la primera pues es la integral de X, que es X al cuadrado. Ahí no hay problema. Acá, como la que va a ser un poquito más complicada es la integral de X por el coseno. Pero entonces si hacemos U igual a X y d de b igual a coseno d de X, entonces la integral va a ser U por B. Entonces, si d de b es coseno, si d de b es coseno, B
es la integral del coseno, que es el seno. Entonces aquí quedaría u por b menos el integral de b de du. Pero b de du entonces es simplemente la integral del coseno. Y entonces ya, perdón, la integral de b de du. B de du es seno, entonces la integral es el coseno y d de u simplemente es 1. Es una integración por partes muy simple la que tienen que hacer aquí. Si ustedes necesitan, pues vayan a las fórmulas. El libro de Cerebro y tiene atrás su tabla de integrales. Aquí el punto es, ¿verdad? Que al hacer esa integral el resultado va a dar L medios. L medios. Ese sería el valor más probable para encontrar la posición más probable. Es el valor más probable para la, perdón, no el más probable, el valor promedio, que es diferente, repito, es el valor promedio. Es el valor donde va a tender a estar más la partícula dentro de la caja. Lo que se llama el valor de esperanza o el valor de expectación. Me paro un momentito acá. No me acuerdo si es la seno cuadrado. Esta misma tiene un error en el Serway. Porque el Serway se la da directamente, la integral ya la integral le da como fórmula. Creo que tiene un errorcito ahí. Por eso yo prefiero a veces mejor hacerla así con el doble ángulo y hacer la integral yo solo para evitar errores. O si no, hay que buscar una tabla, ¿verdad? Otra tabla para estar más seguros. Pero tiene un errorcito ahí la tabla del Serway. Por favor, quisiera que verificaran la integral del seno cuadrado y la del coseno cuadrado comparándola con otra tabla que tengan ustedes o con un libro de cálculo para que corrijan ese error. Es por si quieren usar la tabla directamente, ¿verdad? ¿Preguntas? Ok. Voy entonces a continuar, solo que hoy me voy a ir a otra presentación. Aquí tengo el problema de Serway. Es un problema de Serway. El capítulo 41. Serway 41, que es el de mecánica cuántica. No es el 40, sino que es el 41. Capítulo 41. Dice este problema que tenemos acá. La función de onda de una partícula cuántica es psi de x igual a a coseno kx más b seno kx. Es cualquier sistema donde A y B y K son constantes. Demuestre que Xi es una solución de la ecuación de Schrödinger. Si la partícula está libre, U igual a 0. O sea, es una solución si la partícula está libre, o sea, si el potencial es igual a 0 y encuentre la energía correspondiente de la partícula. Bien, entonces la ecuación de Schrödinger es esta que tenemos acá, ¿verdad? Esta es la ecuación de Schrödinger, menos h barra cuadrado sobre 2m, segunda derivada respecto a x, más u por psi igual a e por psi. Entonces vamos a tomar nosotros la primera derivada, tomando psi como esto que está acá. Entonces la derivada del primer término es a por la derivada de coseno, que es menos seno, y la k, que es la interna, entonces menos ak seno. Y la derivada del seno es el coseno, entonces sale bk coseno acá. Esa es la primera derivada. Ahora tomamos la segunda derivada y tenemos que es menos ak cuadrado, porque aquí derivamos el seno, la derivada del seno es coseno, coseno kx menos bk cuadrado coseno de kx, seno de kx. Si ustedes aquí se dan cuenta, sacan de factor común el k cuadrado y el signo menos, lo que van a tener es a coseno kx más b seno kx, que es exactamente xi. Por lo tanto, esto es menos k cuadrado por xi. Entonces sustituyen esto en la ecuación de Schrödinger. Primer término, entonces, menos h barra cuadrado sobre 2m
por la segunda derivada, le va a quedar menos h barra cuadrado sobre 2m por menos k al cuadrado por xi más u por xi igual a la energía por xi. Si tomamos u igual a 0, porque eso es lo que nos dicen, aquí menos por menos da más, lo que nos da es que es igual a h barra cuadrado k cuadrado sobre 2m. Eso significa que en efecto va a ser solución, ¿verdad? La expresión que está ahí que nos dieron va a ser solución si la energía es h barra cuadrado k cuadrado sobre 2m. Ok, entonces ahí está resuelto el problema. Voy a pararme 10 segundos por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Voy entonces a continuar. Un problema más. Vamos a hacer este problema. Dice, una partícula está descrita por la función de onda psi de x igual a coseno 2πx entre L para x mayor o igual que menos L cuartos y menor o igual que L cuartos y 0 para los otros valores de x. Inciso A. Determina la constante de normalización A. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que la partícula se encuentre entre x igual a 0 y x igual a L octavos si se mide su posición? Sugerencia, dice, usa la ecuación 41.6. Ok, entonces la probabilidad se normaliza de menos infinito hasta infinito. Es para todos los valores. No se les vaya a olvidar a ustedes eso. Lo que ocurre es que en este problema circunstancialmente da un 0 acá porque la función es 0 fuera del intervalo de menos L cuartos a L cuartos. O sea que hay un 0 y otro 0 si tuviéramos que sumar acá para el otro intervalo. Hay otro 0 acá, ¿verdad? Porque la integral desde menos infinito hasta menos L cuartos de psi de x, de xi cuadrado de x es 0. Igual la integral desde L cuartos hasta más infinito es 0. Entonces solamente queda la integral desde menos L cuartos hasta L cuartos. Pero cuidado, si la función tuviera aquí en vez de un 0, tuviera otro valor, tuviera más valores, si estuviera definida por partes, tendrían que incluir los términos acá. Les hago esa mención porque les puede ocurrir una situación así. A lo mejor hasta en los problemas, inclusive que hicieron de tarea ya tuvieron que ver eso, ¿verdad? De tener ese cuidado. En este caso se da la situación simple, ¿verdad? De que solamente es de menos L cuartos a L cuartos. Entonces tomo psi cuadrado, que sería a cuadrado coseno cuadrado de esta función, igual a 1. Entonces esta es una sustitución directa, u igual a 2πx entre L, d de u es 2πl por d de x, o sea, d de x es L entre 2pi d de u. Y entonces la integral va a ser a cuadrado coseno cuadrado de u, desde el límite inferior hasta el límite superior. Le pongo aquí límite inferior y límite superior porque no he cambiado todavía los límites. Los voy a cambiar hasta el final. Y entonces esta es la función que les queda aquí del diferencial, que la van a sacar para afuera junto con el a cuadrado. Pueden usar una tabla, no tienen por qué hacerla toda. Yo lo que hice fue que acá tomé la identidad del doble ángulo para poner el coseno cuadrado como 1 más coseno 2u sobre 2. Aquí se me olvidó, lógicamente, apuntar además del a cuadrado salía un L entre 2pi. Aquí hay que ponerlo, un L entre 2pi. Entonces aquí vamos a escribir un L sobre 2pi. ¿Verdad? Entonces, qué feo que aquí lo vamos a arreglar.
Entonces, al hacer la integral, ya nosotros sabemos que esa integral es u más, sería acá el 1/2 que sale acá, ¿verdad? El seno de 2u entre el límite inferior y el límite superior. El límite superior, entonces, es cuando x es, estos son L cuartos, menos L cuartos y L cuartos. Entonces, los límites para u serían, no, ya pasé a x, u es 2πx entre L, lo pasé a x también aquí, pongo los límites normales en x. Y al sustituir, entonces, ustedes van a tener acá que es el seno siempre se va a cancelar y solamente va a quedar aquí al sustituir x acá menos L cuartos. Entonces queda L cuartos más L cuartos porque menos por menos da más. Y entonces al final de cuentas lo que les va a quedar es a cuadrado L sobre 4. Y eso acuérdense que es igual a ¿cuánto? Eso es igual a 1. Y entonces de aquí despejamos y lo que vamos a tener al sacar raíz cuadrada es que A es 2 sobre raíz de L. Ese resultado va a ser importante porque ya le dimos un número a la constante de normalización y ya con eso podemos calcular nosotros valores, podemos calcular valores de la constante de normalización, podemos calcular valores esperados, podemos calcular valores más probables, ¿verdad? Entonces ya con eso estamos preparados. De hecho, en el inciso B, lo que a nosotros nos piden es, en el inciso B, lo que nosotros nos piden es bueno, no lo pone acá, ni lo apunté yo, se me fue por alto, ni lo copié. Bueno, si quieren anoten ahí en su cuaderno, ¿verdad? El inciso B, lo que nos piden es la probabilidad de encontrar a la partícula, o sea, en una posición X, o sea, si entre 0 y L octavos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrarla en la posición X entre 0 y L octavos? La probabilidad. Entonces la probabilidad, acuérdense que es psi cuadrado desde X integrado. Pero ahora ya tenemos nosotros el valor de A. Entonces copiamos A cuadrado acá y sustituimos el valor de A cuadrado que es 2 entre L. Y sabemos entonces que ahora es coseno cuadrado de 2πx entre L de dx y otra vez la misma integral. No voy a repetir aquí porque sería innecesario repetir cómo se hace esa integral porque fue la que hice anteriormente. Entonces ustedes solo tienen que hacer la integral otra vez y ahora evaluar entre el límite inferior y el límite superior. Cuando van a la variable x, los límites serían 0 y L octavos, que uno nos pide. Y el resultado sería 0.0409. Eso indica que en el intervalo entre 0 y L octavos, la partícula es más probable que se encuentre en x igual a 0.409. Esa es la probabilidad de encontrarla entre 0 y L octavos. O sea, la partícula puede estar, acuérdense que la función de onda está desde menos L cuartos hasta L cuartos. Entonces, si nosotros queremos ver cuál es la probabilidad de que esté en el octavo rincón derecho, es 0.409. Me paro 10 segundos por si tienen comentarios. Si quieren acá, les vamos a anotar aquí, aunque sea un poquito feo la letra, pero la pregunta es probabilidad de que X esté en cero, L octavos.
Ese es el inciso B. Entonces, fíjense bien que ese no es el valor promedio. Para encontrar el valor promedio, ¿qué hubieran hecho ustedes? Para encontrar el valor promedio, hubieran tenido que venir acá y colocar la X acá e integrar X y eso les hubiera dado el valor promedio. Pues no estamos pidiendo el valor promedio acá. Estamos pidiendo la probabilidad. Y la probabilidad solo lleva la integral de xi cuadrado en el intervalo que la quieren calcular. ¿Preguntas? Bien, me quedan unos 5 minutos ahí todavía. Voy a aprovecharlos para introducir entonces el siguiente tema. Vamos a entrar ahora a ver física atómica. Esta es, pues, como, en cierto modo, esta es la mitad de la cereza del pastel. Porque, digamos, aquí es donde se va plasmando la importancia, sobre todo para los químicos, ¿verdad?, de estos resultados de la mecánica cuántica. Entonces, vamos a comenzar entonces nosotros a ver esto. Lo que vamos a ver, aquí va casi todo el capítulo número 42, con excepción de algunas cositas ahí que las agregué, las voy a agregar yo en un complemento de la presentación, pero está bastante completa esta presentación. Entonces vamos a hablar primero de los primeros modelos atómicos, y ahí de los números cuánticos, y por último de la tabla periódica. Bueno, los primeros modelos atómicos comenzaron pues cuando se comenzó a conocer la naturaleza que tenían los electrones, la naturaleza eléctrica de los electrones y de los mismos átomos. Ya se sabía que los átomos estaban compuestos, eran neutros y que estaban compuestos de carga positiva y negativa, por lo tanto. Entonces, el primer modelo fue el modelo de J.J. Thomson. Esta fue una secuencia, ahí en ese laboratorio, creo que fue el de Cambridge. Cambridge, ahí se originó todo, realmente, ¿verdad? Fue una secuencia, una escuela secuencial, ¿verdad? Donde Thomson fue el maestro, de ahí vino Rutherford, de ahí vino Niels Bohr, inclusive Werner Heisenberg fue alumno de ese grupo. Entonces fue realmente un grupo súper productivo, aunque pasó por etapas en las cuales los modelos no fueron los correctos, ¿verdad? Pero el conocimiento se va construyendo así sobre errores, ¿verdad? Y se toma lo bueno y se desecha lo malo, pero así se va haciendo. Entonces el primer modelo fue el modelo de Thomson. ¿Qué asumía Thomson? Thomson asumía que el átomo era como una especie de budín, por eso se le llamó inclusive el modelo del budín, donde los electrones estaban incrustados como pasas en la, perdón, que era una carga positiva donde estaba todo, ¿verdad? La gran masa, y que los electrones se distribuían como pasas, como si fueran las chispas en una galleta de chocolate, que es lo mismo, ¿verdad? Esto pues era congruente con que el átomo era eléctricamente neutro y por lo menos eso lo cumplía. Y ese modelo se tomó como válido hasta que los experimentos famosos de Ernst Rutherford lo botaron, ¿verdad? Porque Ernst Rutherford comenzó a bombardear con partículas alfa láminas de metales, específicamente de oro, y él descubrió unas cosas interesantes. Por ejemplo, de que muchas de las partículas alfa iban de paso, la mayor parte de ellas, pero las muy poquitas que no hacían eso, algunas salían dispersadas y otras salían rebotando en 180 grados de la lámina de oro.
Eso no podía deberse a la interacción con los electrones. Eso significaba de que encontraban alguna zona muy masiva, pequeña, porque la dispersión eran pocas, no eran muchas, donde estaban las cargas positivas. Entonces, ese fenómeno observado llegó a botar el modelo de Thomson y a pensar entonces que más bien la carga positiva estaba en una región pequeña del espacio y los electrones estaban distribuidos dentro de una región mucho más amplia. Después se vio que esa región era de naturaleza esférica, pero que, digamos, era una región mucho más grande que la región donde estaba la carga positiva, y ahí inclusive fue donde nació el núcleo, que es el lugar que alberga a los protones, a la carga positiva. Entonces, en el modelo de Thomson no se esperaba que hubiera ese rebote. Así, o sea, no se esperaba que o sea, lo que se hubiera esperado del modelo de Thomson era que como la carga positiva era grande, rebotaran todas y regresaran. Sin embargo, solo fueron unas pocas las que rebotaban. Entonces, eso fue lo que votó el modelo de Thomson y se aceptó el modelo entonces donde la carga positiva estaba en regiones bien pequeñas y la carga negativa estaba distribuida sobre regiones mucho más grandes. Ahí tenemos los modelos, ¿verdad? El modelo de Thomson, ¿verdad? Entonces, más bien, no había dispersión en el modelo de Thomson, corrijo, porque como la carga estaba distribuida en todo el espacio, en todo el espacio grande no había una concentración de carga, entonces se evitaba que hubieran dispersiones grandes, entonces las partículas pasaban, las partículas alfa como que si no pasara nada. En el modelo de Rutherford, cuando una partícula alfa encontraba un núcleo, o sea, una carga positiva, salía rebotada con un ángulo o inclusive con 180 grados, dependiendo cuál era lo que le llamaban el parámetro de impacto, o sea, la distancia a la cual incidía del núcleo. Creo que se me cortó ya. ¿Me escuchan todavía? Sí. Entonces, pues voy a cortar porque ya me están dando anuncios aquí ya. Entonces voy a cortar y voy a comunicarme en 10 minutos. ¿Ok? En 10 minutos.